Piense y hágase rico, de Napoleon Hill. Capítulo 5. Imaginación. El taller de la mente. El quinto paso hacia la riqueza. La imaginación es, literalmente, el taller donde se plasman todos los planes creados por el hombre. Al impulso, al deseo, se les da forma, perfil y acción mediante la ayuda de la facultad imaginativa de la mente. Se ha dicho que es posible lograr cualquier cosa que el hombre pueda imaginar. De todas las épocas de la civilización, en la que vivimos es la más favorable para el desarrollo de la imaginación debido a que es una época de cambios rápidos. En todas partes podemos ponernos en contacto con estímulos que desarrollan la imaginación. Con la ayuda de una facultad imaginativa, hemos descubierto y dominado más fuerzas de la naturaleza durante los últimos 50 años que durante toda la historia anterior del género humano. Hemos conquistado el espacio aéreo tan cabalmente que las aves resultan pobres competidoras. Hemos logrado controlar el espectro electromagnético y lo hemos utilizado como un medio de comunicación instantánea con cualquier parte del mundo. Hemos analizado y pesado el Sol a una distancia de millones de kilómetros y hemos determinado, con la ayuda de la imaginación, los elementos que lo componen. Hemos descubierto que nuestro propio cerebro es una estación receptora y transmisora de vibraciones de pensamiento, aunque apenas estamos empezando a comprender ese fenómeno con la intención de dar a este descubrimiento un uso práctico. Hemos aumentado la velocidad de los medios de transporte a tal grado que podemos desayunar en Nueva York y comer en San Francisco. Nuestra única limitación en cuanto a la facultad de razonamiento es el grado de desarrollo de nuestra imaginación y el uso que hagamos de ella. Todavía no se ha alcanzado la cúspide del desarrollo en el uso de la facultad imaginativa. Apenas hemos descubierto que la tenemos y hemos comenzado a usarla de forma muy elemental. Dos formas de imaginación. La facultad imaginativa funciona de dos maneras. Una se conoce como imaginación sintética y la otra como imaginación creativa. Imaginación sintética. Por medio de esa facultad, uno puede compaginar viejos conceptos, ideas o planes haciendo nuevas combinaciones. Esa facultad no crea nada, simplemente funciona con el material de la experiencia, la educación y la observación con que se alimenta. Es la facultad que más usa el inventor, con la excepción del que es un genio, que recurre a la imaginación creativa cuando no se puede resolver un problema mediante la imaginación sintética. Imaginación creativa. A través de la facultad de la imaginación creativa, la mente finita del hombre tiene comunicación directa con la inteligencia infinita. Es la facultad mediante la cual se reciben las corazonadas y las inspiraciones. Es por medio de esta facultad como recibimos todas las ideas nuevas o básicas. Por medio de esta facultad se reciben las vibraciones del pensamiento o las influencias de la mente de otras personas. Por medio de esta facultad, un individuo puede sintonizarse o comunicarse con el subconsciente de otras personas. Imaginación creativa funciona de forma automática, como se describe en las páginas siguientes. Esta facultad funciona solo cuando la mente consciente está trabajando a un nivel de intensidad o energía extremadamente alto. Por ejemplo, cuando lo que estimula a la mente consciente es la emoción de un deseo poderoso. La imaginación creativa está más alerta, más receptiva a las influencias que provienen de las fuentes ya mencionadas, en proporción con el desarrollo que adquiere a través del uso. Esta afirmación es muy significativa. Reflexione usted sobre ellas antes de seguir adelante. Al aplicar estos principios, recuerde que no es posible transmitir en un enunciado la totalidad del concepto de transformar el deseo en dinero. El concepto estará completo cuando la persona haya dominado, asimilado y empezado a utilizar todos los principios del éxito que se explican íntegramente en este libro. Los grandes líderes de los negocios, la industria y las finanzas, y los grandes artistas, músicos, poetas y escritores han alcanzado la grandeza porque han desarrollado la facultad de la imaginación creativa. Las facultades sintética y creativa de la imaginación se agudizan cada vez más por el uso, de la misma forma que cualquier músculo u órgano del cuerpo se desarrolla a través del uso. El deseo es solo un pensamiento, es un impulso. Es nebuloso y efímero, es abstracto y no tiene valor sino hasta que se transforma en su contraparte física. Aunque la imaginación sintética es la que se usa con más frecuencia en el proceso de transformar el impulso del deseo en dinero,
usted debe tener presente el hecho de que puede afrontar circunstancias y situaciones que también exijan el empleo de la imaginación creativa. Es posible que su facultad imaginativa se haya debilitado a causa de la falta de actividad. Se le puede revivir y estimular mediante el uso. Esa facultad nunca muere, aunque puede llegar a la inactividad total por la misma falta de uso. Por el momento, concentraré su atención en el desarrollo de la imaginación sintética, porque es la facultad que más se utilizará en el proceso de convertir el deseo en dinero. La transformación del impulso intangible del deseo es una realidad tangible de dinero. Exige el uso de uno o más planes. Este plan debe realizarse con la ayuda de la imaginación y sobre todo con la imaginación sintética. Entonces, lea todo el libro y luego regrese a este capítulo y empiece de inmediato a poner a trabajar la imaginación en la construcción de uno o más planes para transformar su deseo en dinero. Casi en cada capítulo se han dado instrucciones detalladas para elaborar esos planes. Siga las instrucciones que mejor se ajusten a sus necesidades. Ponga su plan por escrito si todavía no lo ha hecho. En el momento en que termine de hacerlo, habrá dado forma definitiva y concreta a un deseo intangible. Lea una vez más el enunciado anterior. Léalo en voz alta, muy lentamente, y a medida que lo hace, recuerde que en el momento en que ponga por escrito la afirmación de su deseo y uno o más planes para llevarlo a cabo, usted de hecho ha dado el primero de una serie de pasos que le permitirán convertir ese pensamiento en su contraparte física. La tierra en la que usted vive, usted mismo y todas las otras cosas materiales son el resultado de un cambio evolutivo mediante el cual las partículas microscópicas de la materia se han organizado y acomodado de manera ordenada. Por otra parte, y esta afirmación es de fundamental importancia, este planeta, cada uno de los miles de millones de células individuales de su cuerpo y cada átomo de materia empiezan con una forma intangible de energía. El deseo es el impulso del pensamiento. Los impulsos del pensamiento son formas de energía. Cuando usted piensa acumular dinero con un impulso de pensamiento, el deseo de acumular dinero o cualquier otra cosa que usted desee está poniendo a su servicio el mismo material que la naturaleza empleó para crear este planeta y todas las formas materiales del universo, incluyendo el cuerpo y el cerebro donde actúan los impulsos del pensamiento. En la medida en que la ciencia lo ha podido determinar, todo el universo consta solo de dos elementos, materia y energía. Al combinar la energía y la materia se ha creado todo lo que podemos percibir, desde la estrella más grande que flota en las alturas hasta nosotros mismos. Ahora está usted inmerso en la tarea de tratar de beneficiarse del método de la naturaleza. Usted está intentando, y espero que lo esté haciendo con seriedad y con mucha esperanza, adaptarse a las leyes de la naturaleza, esforzándose por convertir un deseo en su equivalente monetario o físico. Puede hacerlo, otros muchos lo han hecho. Usted puede amasar una fortuna con la ayuda de leyes que son inmutables, pero primero debe familiarizarse con esas leyes y aprender a usarlas. A través de la repetición y ofreciendo la descripción de estos principios desde todos los ángulos concebibles, tengo la esperanza de poder revelarle el secreto mediante el cual se han conseguido todas las grandes fortunas. Por extraño y paradójico que pueda parecer, el secreto no es tal. La propia naturaleza nos lo revela en la tierra donde vivimos, en las estrellas, en los planetas que podemos ver suspendidos en el firmamento, en los elementos que nos rodean, en todas las briznas de hierba y en todos los seres vivos que tenemos a la vista. La naturaleza nos muestra el secreto en el ámbito de la biología, en la forma en que una diminuta célula, tan pequeña que podría perderse en la punta de un alfiler, llegó a transformarse en el ser humano que está escuchando estas líneas. Convertir el deseo en su equivalente físico ciertamente no es más milagroso que eso. No se desanime si no entiende plenamente todo lo que se ha dicho hasta aquí. A menos de que haya sido un estudioso de la mente, no es de esperarse que asimile todo el contenido de este capítulo la primera vez que lo lea. Pero con el tiempo verá que va a lograr grandes progresos. Los principios que se presentan a continuación
le abrirán el camino hacia la comprensión de la imaginación. Asimile los que logré entender. Luego, cuando relea el texto y lo estudie de nuevo, descubrirá que ha pasado algo que clarifica las cosas y que le da una comprensión más amplia de todo. Pero sobre todo, no se detenga ni dude al estudiar estos principios hasta que haya leído el libro al menos 3 veces, porque para entonces ya no querrá detenerse. ¿Cómo hacer uso práctico de la imaginación? Las ideas son los puntos iniciales de todas las fortunas. Las ideas son producto de la imaginación. Examinemos algunas ideas bien conocidas que han dado origen a fortunas inmensas, con la esperanza de que con esos ejemplos les sea transmitida la información precisa relacionada con el método a través del cual se puede utilizar la imaginación para acumular riquezas. La tetera encantada. Hace 50 años, un viejo médico rural se fue a caballo hasta el pueblo. Ató su montura, entró sigilosamente a la farmacia por la puerta trasera y empezó a regatear con el joven dependiente. Su misión era generar gran riqueza para muchas personas. Estaba destinado a generar para el sur de Estados Unidos los beneficios más extraordinarios desde la Guerra Civil. Durante más de una hora, tras el mostrador, el anciano médico y el dependiente hablaron en voz baja. Después el médico salió, se fue hasta la carretera y regresó a la tienda con una gran tetera antigua, con una paleta de madera que se usaba para revolver el contenido de la tetera, y las dejó en la parte trasera de la tienda. El dependiente inspeccionó la tetera, buscó en su bolsillo interior, sacó un rollo de billetes y se lo entregó al médico. El rollo contenía exactamente $500, todos los ahorros del dependiente. El médico le dio un trocito de papel en el que aparecía escrita la fórmula secreta. Las palabras de aquel trozo de papel bien valía el rescate de un rey, pero no para el médico. Esas palabras mágicas eran necesarias para que la tetera empezara a hervir. Pero ni el médico ni el joven dependiente sabían las fortunas fabulosas que estaban destinadas a brotar de aquella tetera. El viejo médico estaba muy contento de vender esos objetos por $500. Con el dinero pagaría sus deudas y le proporcionaría tranquilidad. El dependiente se arriesgaba mucho apostando todos sus ahorros en un trocito de papel y en una tetera vieja. Nunca había soñado que su inversión comenzaría con una simple tetera que rebosaría de oro y que un día sobrepasaría el milagroso fenómeno de la lámpara de Aladino. Lo que el dependiente había comprado en realidad era una idea. La vieja tetera, la cuchara de madera y el mensaje secreto escrito en el trocito de papel eran cosas incidentales. Las extrañas cualidades de aquella tetera empezaron a manifestarse después de que su nuevo propietario mezclara, según las instrucciones secretas, un ingrediente sobre el cual el médico no sabía nada. Lea la historia con cuidado y póngale una prueba a su imaginación. Vea si puede descubrir qué fue lo que el joven añadió al mensaje secreto, que hizo que la tetera rebosara de oro. Al leerla, recuerde que no se tomó de las 1001 noches. Esta es una historia de hechos, más extraños que la ficción, de hechos que se iniciaron en la forma de una idea. Echemos una ojeada a las vastas fortunas de oro que esta idea ha producido. Ha producido y sigue produciendo fortunas inmensas a hombres y mujeres alrededor del mundo que distribuyen el contenido de la tetera a millones de personas. La vieja tetera es uno de los principales consumidores de azúcar en el mundo, proporcionando así trabajo permanente a miles de hombres y mujeres que participan en la producción de caña de azúcar, remolacha azucarera y otros cultivos productores de azúcar y en los procesos para refinar y comercializar el azúcar. La vieja tetera consume cada año millones y millones de botellas y latas, proporcionando empleo a un gran número de trabajadores que participan en su fabricación. La vieja tetera da empleo a un ejército de oficinistas, taquígrafas y publicistas de toda la nación. Ha dado fama y fortuna a muchísimos artistas que han creado magníficos cuadros y anuncios que describen el producto. La vieja tetera ha convertido a un pequeño pueblo del sur de Estados Unidos en la capital sureña de los negocios, donde ahora beneficia directa o indirectamente a cada negocio y a cada residente de la ciudad. La influencia de esta idea beneficia ahora a todas las ciudades civilizadas del mundo, entregando un flujo continuo de oro a todo aquel que la toca.
El oro que brota de esa tetera construyó y sostiene a una de las universidades más importantes del sur de Estados Unidos, donde miles de jóvenes reciben el entrenamiento esencial para el éxito. La vieja tetera ha hecho otras cosas maravillosas. Durante la depresión, cuando las fábricas, los bancos y los negocios se estaban cerrando y miles de personas se daban por vencidas, el dueño de esa tetera encantada siguió adelante, ofreciendo empleo continuo a un ejército de hombres y mujeres alrededor del mundo y produciendo cantidades adicionales de oro para quienes hacía mucho tiempo habían tenido fe en la idea. Si el producto de esa vieja tetera de latón pudiera hablar, nos contaría en todos los idiomas escalofriantes historias dignas de una novela. Novelas de amor, novelas de negocio, novelas de hombres y mujeres profesionales que se ven estimulados a diario por ese producto. Yo estoy seguro, por lo menos, que una de esas novelas, pues, fue parte de ella. Y todo empezó no muy lejos de donde el dependiente le compró al médico la vieja tetera. Allí fue donde conocí a mi esposa y ella me habló por primera vez de la tetera encantada. Era el producto de aquella tetera lo que estábamos bebiendo cuando le pedí que me aceptara en lo próspero y en lo adverso. Sin importar quién sea usted, sin importar dónde viva y sin importar cuál sea su ocupación, en el futuro, cada vez que vea las palabras Coca-Cola, recuerde que su vasto imperio de riqueza e influencia surgió de una sola idea y que el misterioso ingrediente que Asa Candler, el dependiente de farmacia, mezcló con la fórmula secreta fue la imaginación. Deténgase a pensarlo por un momento. Recuerde, además, que los 13 pasos hacia la riqueza que se describen en este libro han sido los medios por los que la influencia de Coca-Cola se ha extendido a cada ciudad, pueblo, aldea y encrucijada del mundo. Y que cualquier idea que usted pueda crear que sea tan buena y meritoria como la Coca-Cola, tiene entonces la posibilidad de duplicar el récord de ese refresco que ha llegado a todo el mundo. Los pensamientos de hecho son cosas y el alcance de su influencia abarca al mundo entero. ¿Qué haría si yo tuviera $1.000.000? La historia que aparece a continuación demuestra la veracidad de aquel antiguo adagio. Donde hay voluntad, hay un cambio. Esto me lo decía ese apreciado educador y clérigo, el fallecido Frank W. Gunsaulus, que comenzó su carrera de predicador en los corrales del ganado de la región del sur de Chicago. Mientras el doctor Gunsaulus estudiaba en la universidad, observó muchos defectos en nuestro sistema educativo, defectos que él creía podían corregirse si fuera director de una escuela superior. Su deseo más profundo era llegar a ser director de una institución educativa en la que se enseñara a jóvenes de uno y otros sexos a aprender mediante la acción. Se propuso organizar una nueva escuela superior donde pudiera llevar a cabo sus propias ideas sin los obstáculos de los métodos ortodoxos de educación. Necesitaba $1.000.000 para poder poner su proyecto en marcha. ¿Hacia dónde necesitaría tender la mano para obtener semejante suma de dinero? Esa fue la pregunta que absorbió la mayor parte de las reflexiones de ese joven y ambicioso predicador, por cierto. Pero no parecía lograr ningún progreso. Todas las noches se acostaba pensando en lo mismo y al día siguiente se levantaba con la misma idea. La llevaba consigo a todas partes, siguió dándole vueltas hasta que esa idea se convirtió en una obsesión que lo consumía. Reconocía el hecho de que $1.000.000 es mucho dinero, pero que también reconocía la verdad de que la única limitación es la que uno establece en su propia mente. Al ser un filósofo, además de un predicador, el doctor Juan Saulus reconocía, como lo reconocen todos aquellos que tienen éxito en la vida, que un propósito definido es el punto desde donde se debe comenzar. Reconocía además que ese propósito definido adquiere animación, vida y poder cuando está respaldado por un deseo ardiente de traducir ese propósito en su equivalente material. Conocía todas esas grandes verdades y sin embargo no sabía dónde ni cómo encontrar $1.000.000. El procedimiento natural habría sido ceder, darse por vencido y decir, en fin, mi idea es buena, pero no puedo hacer nada con ella porque nunca podré producir el $1.000.000 que necesito. Eso es exactamente lo que la mayoría de las personas habrían dicho, pero no es lo que se dijo el doctor.
Lo que dijo e hizo son cosas tan importantes que ahora presento aquí al doctor Gunsaulus para que hable por sí mismo. Un sábado por la mañana me senté en mi habitación pensando en maneras de conseguir el dinero necesario para llevar a cabo mis planes. Durante casi 2 años había estado pensando, pero no había hecho nada más que pensar. Había llegado al momento de entrar en acción. En aquel momento decidí que reuniría ese $1,000,000 en una semana. ¿Cómo? Eso no me preocupaba. Lo más importante era la decisión de conseguirlo en el plazo determinado. Y quiero señalar que en el instante en que tomé esa decisión de conseguir el dinero en el plazo determinado, una extraña sensación de seguridad se apoderó de mí, de una manera que jamás había experimentado. Algo en mi interior parecía decir, ¿por qué no tomaste esa decisión hace mucho tiempo? Ese dinero te ha estado esperando durante todo este tiempo. Los acontecimientos se precipitaron. Llamé a los periódicos y anuncié que a la mañana siguiente pronunciaría un sermón titulado ¿Qué haría si tuviera $1,000,000? Me puse a trabajar de inmediato en el sermón, pero debo decir con franqueza que la tarea no fue difícil, porque había estado preparándolo desde, no sé, durante casi 2 años tal vez. El espíritu que lo respaldaba era parte de mí. Mucho antes de la medianoche había terminado de escribir el sermón. Me fui a la cama y dormí con un sentimiento de confianza, porque podía verme como dueño del $1,000,000. A la mañana siguiente me levanté temprano, entré al baño, leí el sermón y me arrodillé para pedir que mi sermón despertara la atención de alguien que me proporcionara el dinero que necesitaba. Mientras estaba rezando, volví a sentir la seguridad de que el dinero estaba a punto de aparecer. Estaba tan emocionado que salí de la casa sin el sermón y no me di cuenta sino hasta que estaba en el púlpito, listo para leerlo. Era demasiado tarde para regresar a casa por mis notas y fue una suerte que no hubiera podido hacerlo. En vez de las notas, mi propio subconsciente me proporcionó el material que necesitaba. Cuando me puse de pie para comenzar mi sermón, cerré los ojos y hablé de mis sueños con todo el corazón y con toda el alma. No solo hablé para mi audiencia, también me imaginé que me dirigía a Dios. Dije lo que haría con $1,000,000 si alguien me pusiera esa suma en las manos. Describí el plan que había ideado para organizar una gran institución educativa en la que los jóvenes aprendieran a hacer cosas prácticas y al mismo tiempo desarrollaran su mente. Cuando terminé y me senté, un hombre se levantó lentamente de su asiento a unas 3 filas de la parte superior de atrás y se acercó al púlpito. Yo me preguntaba qué pensaba hacer ese hombre. Subió al púlpito, me tendió la mano y me dijo, Reverendo, me agradó su sermón. Creo que puede hacer todo lo que dijo que haría si tuviera ese $1,000,000. Para demostrarle que creo en usted y en su sermón, si viene a mi oficina por la mañana, le daré el $1,000,000. Me llamo Philip D. Armour. El joven Gonzalo acudió a la oficina del señor Armour y le dieron el $1,000,000. Con ese dinero fundó el Armour Institute of Technology. Esa suma es más de lo que la mayoría de los predicadores ven en toda su vida, pero la motivación del dinero se creó en la mente de ese joven predicador en una fracción de minuto. El $1,000,000 que llegó a necesitar y que estaban en sus manos como resultado de una idea, estaban allí, no había duda. Detrás de esa idea estaba el deseo que el joven había abrigado en su interior durante casi 2 años. Observe este importante hecho. Consiguió el dinero 36 horas después de haber tomado la decisión definitiva de obtenerlo y de realizar un plan definido para ello. No había nada nuevo ni peculiar en la vaga idea del joven Gunsaulus sobre el $1,000,000 y en sus débiles deseos de conseguirlo. Otros antes que él y muchos más desde entonces han tenido pensamientos similares, pero hubo algo único y diferente en cuanto a la decisión que él tomó aquel sábado memorable, cuando dejó de lado toda indecisión y se dijo convencido, conseguiré ese dinero en el plazo de una semana. Parece que Dios apoya a las personas que saben exactamente lo que quieren, si están decididas a obtener precisamente eso. Además, el principio por el cual el doctor obtuvo el $1,000,000 todavía está vigente.
está a su disposición. La ley universal hoy, con tanta eficacia como cuando el joven predicador la empleó de manera tan provechosa, sigue ahí. Este libro lo describe paso a paso, los tres elementos de esa gran ley, sugiere la forma de utilizarlos. Observe que Asa Candler y el doctor Frank Gunsaulus tenían una característica en común. Ambos conocían la sorprendente verdad de que las ideas se pueden transmutar en dinero, en efectivo, por el poder de un propósito definido y de planes concretos. Si usted es de los que creen que el trabajo duro y la honradez por sí solos le proporcionarán riqueza, está muy equivocado. La riqueza, cuando aparece en grandes cantidades, nunca es solo el resultado del trabajo arduo. Cuando aparece, la riqueza es el resultado de exigencias definitivas, basadas en la aplicación de principios definidos, y nunca se debe a la suerte ni al azar. En general, una idea es un impulso de pensamiento que incita a la acción por medio de una llamada a la imaginación. Todos los vendedores expertos saben que cuando la mercancía no se puede vender, las ideas sí. Los vendedores del montón lo ignoran, y precisamente por eso son del montón. Un editor de libros baratos hizo un descubrimiento de gran valor para todos los editores en general. Aprendió que mucha gente compra el título y no el contenido de los libros. Por el solo hecho de cambiar el título a un libro que no se vendía, sus ventas aumentaron en más de 1 millón de ejemplares. El contenido del libro no se cambió en absoluto. Se limitaron a arrancar las cubiertas en que parecía el título que no se vendía, para ponerles a los ejemplares una cubierta nueva con un título que tenía un valor más, digamos, comercial. Por sencillo que eso pueda parecer, fue una idea, fue imaginación en acción. No existe un precio estándar para las ideas. Los creadores de ideas les ponen su propio precio y si son inteligentes lo cobran. La industria cinematográfica creó un gran número de millonarios. La mayoría eran personas que no podían crear ideas, pero tuvieron suficiente imaginación para reconocer las ideas cuando las veían. La historia de prácticamente todas las grandes fortunas comienza el día en que el creador de ideas y el vendedor de ideas se conocen y empiezan a trabajar en armonía. Carnegie se rodeó de hombres capaces de todo lo que él no podía hacer, hombres que creaban ideas y hombres que ponían esas ideas en práctica, y tanto él como los demás llegaron a ser fabulosamente ricos. Hay millones de personas que se pasan la vida esperando un golpe de suerte favorable. Tal vez un golpe de suerte pueda proporcionarnos una oportunidad, pero el plan más seguro consiste en no depender de la suerte. Un golpe de suerte favorable fue lo que me ofreció la mejor oportunidad de mi vida, pero tuve que dedicar 25 años de esfuerzo con determinación para que esa oportunidad se convirtiera en un recurso real. El golpe de suerte consistió en conocer a Andrew Carnegie y obtener su cooperación. En aquella ocasión, Carnegie me sugirió la idea de organizar los principios de los logros y los triunfos para dar forma a una filosofía de éxito. Miles de personas han aprovechado los descubrimientos que se han hecho durante estos 25 años de investigación y se han acumulado numerosas fortunas mediante la aplicación de esta filosofía. El principio fue muy sencillo. Era una idea que cualquiera hubiera podido desarrollar. El golpe de suerte favorable llegó gracias a Andrew Carnegie, pero ¿qué hay de la determinación? Lo definido de los propósitos, el deseo de alcanzar la meta y el esfuerzo persistente de 25 años. No fue un deseo ordinario el que sobrevivió a los contratiempos, a los desalientos, a los fracasos temporales, a las críticas y a los constantes recordatorios de que aquello era una pérdida de tiempo. Fue un deseo ardiente, una obsesión. Cuando Carnegie me sugirió la idea por primera vez, fue alimentada, alentada y abrigada para mantenerla viva. Gradualmente, la idea llegó a ser gigante por su propio poder, y entonces me alimentó, me alentó y me guió. Las ideas son así. Primero nosotros les damos vida, acción y orientación, y luego ellas adquieren su propio poder y arrastran con cualquier tipo de oposición. Las ideas son fuerzas intangibles, pero tienen más poder que el cerebro físico donde nacen.
tienen el poder de seguir viviendo aún después de que el cerebro que las ha creado haya regresado al polvo. Por ejemplo, pensemos en el poder del cristiano. Empezó como una simple idea. Su principio básico fue: haz a otros lo que quisieras que otros te hicieran a ti. Cristo ha regresado a su lugar de origen, pero su idea sigue adelante. Tal vez algún día se haga realidad. Entonces se cumplirá el deseo más profundo de Cristo. Cuando las riquezas llegan en grandes cantidades, cuando las riquezas llegan en grandes cantidades, nunca son el resultado del trabajo arduo. Las riquezas llegan como respuesta a exigencias definidas, que se basan en la aplicación de principios definidos y no por casualidad o por suerte. El éxito no requiere de disculpas. El fracaso no permite coartadas. Un hermoso discurso de sobremesa por $1.000 millones. Aquella noche del 12 de diciembre de 1900, en la que se reunieron alrededor de 80 miembros de la sociedad financiera en el salón de los banquetes del University Club, en la Quinta Avenida, para honrar a un joven del oeste de Estados Unidos. Ni media docena de los invitados supo que estaban a punto de presenciar el episodio más importante en la historia de la industria estadounidense. Edward Simmons y Charles Stuart Smith, llenos de gratitud por la generosa hospitalidad de Charles Schwab, durante una reciente visita a Pittsburgh, habían organizado la cena para presentar a aquel empresario de la industria del acero, de 38 años de edad, a la Sociedad de Banqueros del Este de Estados Unidos. Pero no esperaban que provocaría una estampida en la convención. De hecho, le advirtieron que los corazones que latían bajo las camisas almidonadas de New York no reaccionarían a la oratoria y que si no quería aburrir a los Stillman, a los Harriman y a los Vanderbilt, sería mejor que se limitara a 15 o 20 minutos de comentarios superficiales y amables, pero nada más. Incluso John Pierpont Morgan, que se sentó a la derecha de Schwab, como exigía su dignidad imperial, se contentó con agradecer muy brevemente su presencia en la mesa del banquete. Y en lo que se refería a la prensa y al público, todo el asunto despertaba tan poco interés que los periódicos del día siguiente ni siquiera lo mencionaron. De manera que los anfitriones y sus distinguidos invitados probaron los habituales 7 u 8 platos. Hubo poca conversación, y la que se llevó a cabo fue parca y discreta, aunque algunos de los banqueros y agentes de bolsa ya conocían a Schubert. Pero antes de que la velada acabara, ellos y Money Master Morgan quedarían admirados y un bebé de $1.000 millones, la United States Steel Corporation, nacería allí. Quizás sea una lástima para la historia que no se haya hecho una grabación del discurso de Charlie Schwab en aquella cena. Repitió partes de este en una fecha posterior, durante una reunión similar con los banqueros de Chicago, y más tarde, cuando el gobierno presentó una demanda con el fin de disolver el Trust del Acero, ofreció como testigo, desde el estrado, su visión de los comentarios que motivaron a Morgan a iniciar una frenética actividad financiera. Sin embargo, tal vez no se trató de un discurso sencillo, con errores gramaticales, pues las sutilezas del lenguaje nunca le interesaron a Schwab, lleno de refranes y elaborado con mucho ingenio. Pero, aparte de eso, tuvo una fuerza y un efecto impresionante sobre los $5.000 millones de capital que se calcula representaban los comensales. Cuando terminó y la reunión todavía vibraba bajo el hechizo de sus palabras, aunque Schwab había hablado durante 90 minutos, Morgan condujo al orador a una banca empotrada en la ventana donde, balanceando las piernas en un alto e incómodo asiento, conversaron durante una hora más. La magia de la personalidad de Schwab se había puesto en acción con toda su potencia, pero lo más importante y perdurable fue el programa detallado y explícito que presentó para el engrandecimiento de la Steel Corporation. Muchos otros hombres habían tratado de interesar a Morgan en motivar juntos un trust del acero basándose en una combinación de empresas dedicadas a la comercialización de productos como pasteles, cables y flejes, azúcar, goma, whisky, aceite o goma de mascar. John W. Gates, el apostador, lo había urgido a hacerlo, pero Morgan no había confiado en él.
Los hermanos Moore, Bill y Jim, mayoristas de Chicago, que habían fusionado una fábrica de fósforos y una corporación de galletitas, habían tratado de convencerlo, fracasando en su intento. Helbert Gary, el mojigato abogado de provincia, quizá atraerlo a su terreno, pero no tuvo las agallas necesarias para impresionarlo, hasta que la elocuencia de Schwab elevó a JP Morgan a las alturas, y desde ahí pudo visualizar los sólidos resultados del proyecto financiero más atrevido que se hubiera concebido jamás. Se consideró que la idea era un delirante sueño de ingenuos especuladores. El magnetismo financiero en que la pasada generación empezó a atraer miles de compañías pequeñas y a veces ineficazmente dirigirlas a combinaciones más grandes y competitivas, se había vuelto operativo en el mundo del acero gracias a las estrategias de aquel jovial pirata de los negocios, John W. Gates, quien ya había formado la American Steel and Wire Company con una cadena de pequeñas empresas y junto con Morgan habían creado la Federal Steel Company. La National Tube y la American Bridge eran otras dos empresas de Morgan, y los hermanos Moore habían dejado los negocios de los cerillos y las galletitas para formar el Grupo Americano, integrado por Tin Plate, Steel Hopo y la National Steel Company. Pero al lado del gigantesco trust vertical de Andrew Carnegie, respaldado por sus 53 accionistas, esas otras combinaciones resultaban insignificantes. Podían combinarse como mejor les pareciera, pero ni todas juntas harían muella en la organización de Carnegie, y Morgan lo sabía perfectamente. El excéntrico viejo escocés también lo sabía. Desde las majestuosas alturas del Skybook Castle había visto, primero divertido y luego con resentimiento, los intentos de las pequeñas compañías de Morgan por entrometerse en sus negocios. Cuando esos intentos se tornaron demasiado osados, el mal genio de Carnegie se convirtió en ira y deseos de venganza. Decidió duplicar cada fábrica suya por cada fábrica que tuviera sus rivales. Hasta entonces no había tenido interés en cables, tubos, flejes ni planchas. Se contentaba con venderle el acero en bruto a esas compañías y dejaba que le dieran la forma que quisieran. Ahora, con Schwab como jefe y como lugarteniente capaz, planeaba poner a sus enemigos contra la pared. Así fue como Morgan vio la solución a su problema de combinaciones en el discurso de Charles Schwab. Un trust sin Carnegie, el gigante, no sería un trust, sino un pastel de ciruelas sin ciruelas, como había dicho un escritor. El discurso de Schwab aquella noche del 12 de diciembre de 1990 sin duda aportó la sugerencia, pero no la promesa, de que el vasto imperio Carnegie podía llegar a estar bajo la sombra de Morgan. Habló del futuro del acero a escala mundial, de la reorganización en aras de la eficiencia, de la especialización, de deshacerse de compañías improductivas, de la concentración del esfuerzo en las propiedades florecientes, de ahorros en el comercio del mineral bruto, de ahorros en los departamentos de dirección y administración, de captar mercados extranjeros. Más aún, les dijo a los bucaneros o piratas que había entre ellos donde estaban los errores de su piratería habitual. Él suponía que sus propósitos habían sido crear monopolios, aumentar precios y recibir dividendos altísimos que superaran todo privilegio. Con su estilo campechano, Schwab condenó este sistema. Dijo a su auditorio que la falta de visión de semejante política brotaba del hecho de que se restringía el mercado en un momento en que todo pugnaba por la expansión. Abaratando el costo del acero, explicó, se crearía un mercado expansivo, se idearían más usos para el acero y se captaría una parte considerable del mundo de la industria. En realidad, aunque él no lo sabía, Schwab fue un apóstol de la moderna fabricación en serie. Así acabó la cena en el University Club. Morgan se fue a casa a pensar en las predicciones del progreso que había hecho Schwab. Schwab regresó a Pittsburgh a dirigir el negocio siderúrgico para W. Andra Carnegie, mientras que Gary y todos los demás volvían a sus teletipos para especular, anticipándose al próximo movimiento. No tardó mucho en suceder. A Morgan le llevó más o menos una semana digerir el festín de la razón que Schwab le había ofrecido. Cuando se aseguró de que no iba a sufrir una indigestión financiera, llamó a Schwab y se encontró con un hombre bastante desconfiado. Al señor Carnegie, le dijo Schwab,
Quizá no le agrade mucho descubrir que el presidente de su conglomerado de empresas había estado coqueteando con el emperador de Wall Street, el sector de la ciudad que Carnegie había resuelto no volver a pisar jamás. Entonces, John W. Gates, que hacía de intermediario entre Morgan y Schwab, sugirió que si Schwab casualmente estuviera de paso en el Hotel Bellevue de Filadelfia, JP Morgan podría coincidir con él en el mismo sitio. Sin embargo, cuando Schwab llegó, Morgan estaba enfermo en su casa de Nueva York y gracias a la invitación insistente del hombre mayor, Schwab viajó a Nueva York y se presentó ante la puerta de la biblioteca del financiero. En la actualidad, ciertos historiadores en el campo de la economía han expresado la sospecha de que Andrew Carnegie planificó esta historia de principio a fin, que la cena en honor a Schwab, el célebre discurso, la reunión del domingo por la noche entre Schwab y el rey del dinero, fueron sucesos que el sagaz escocés había preparado de antemano. La verdad es que todo lo contrario. Cuando se citó a Schwab para cerrar el trato, él ni siquiera sabía si el jefecito, como llamaban a Andrew, prestaría atención a una oferta de vender, en particular a un grupo de hombres a quienes Andrew consideraba dotados de algo que no era precisamente santidad. Pero Schwab acudió a la reunión con 6 hojas escritas en puño y letra llenas de datos que, según él, representaban el valor físico y el potencial del rendimiento de cada compañía metalúrgica que él consideraba una estrella esencial en el nuevo firmamento del metal. 4 hombres evaluaron esas cifras durante toda la noche. El principal, por supuesto, era Morgan, firme en sus creencias en el derecho divino del dinero. Con él estaba Roberto Bacon, su socio aristócrata, que era un erudito y un caballero. El tercero era John W. Gates, a quien Morgan tachaba de apostador y a quien utilizaba como herramienta. El cuarto era Schwab, que sabía más sobre el proceso de elaborar y vender acero que cualquier grupo de hombres de su época. A lo largo de aquella reunión jamás se cuestionaron las cifras del hombre de Pittsburgh. Si él decía que una compañía valía tanto, eso valía y punto. También insistió en incluir en la combinación solo a las empresas que él tenía nominadas. Había concebido una corporación donde nada se duplicaría, donde ni siquiera quedara lugar para satisfacer la codicia de amigos que deseaban descargar sus compañías sobre los anchos hombros de Morgan. Por consiguiente, dejó fuera a varias empresas grandes que los Walrus y los Carpenters de Wall Street miraban con ojos codiciosos. Al amanecer, Morgan se levantó y se desperezó. Solo quedaba un asunto pendiente. ¿Cree usted que puede persuadir a Andrew Carnegie de que venda? Le preguntó. Puedo intentarlo, respondió Schwab. Si usted logra que él venda, me encargaré de todo este asunto, le aseguró Morgan. Hasta ahí todo iba bien, pero ¿vendería Carnegie? ¿Cuánto pediría? Schwab pensaba que pediría unos 320 millones de dólares. ¿Cómo se efectuaría el pago? ¿En acciones ordinarias o preferentes? ¿En bonos? ¿En efectivo? Nadie podía reunir 320 millones de dólares en efectivo. En Westchester, en enero, se jugó un partido de golf en los helados prados de Saint Andrew. Andrew llegó bien abrigado, envuelto en suéteres, y Charlie conversaba sobre trivialidades, para conservar el buen humor. Pero no se pronunció una palabra sobre negocios sino hasta que estos hombres se sentaron en la cálida sala de la cabaña que Carnegie tenía cerca de allí. Entonces, con el mismo poder de convicción con que había hipnotizado a 80 millonarios en el University Club, Schwab dejó caer rutilantes promesas de retiro y comodidad de los incontables millones que servirían para satisfacer los caprichos sociales del viejo escocés. Carnegie estuvo de acuerdo. Escribió algo en un trozo de papel y dijo, muy bien, venderemos por este precio. La cifra ascendía a unos 400 millones de dólares y se llegó a esa a partir de los 320 que Schwab había previsto como precio básico, añadiéndole 80 millones para recuperar el incremento del valor sobre el capital de los últimos 2 años. Más tarde, en la cubierta de un transatlántico, el escocés le decía arrepentido a Morgan, ojalá te hubiera pedido 100 millones más. Si me los hubieras pedido, te los hubiera dado, le respondió Morgan alegremente. Hubo cierto alboroto, por supuesto. Un corresponsal británico envió un cable diciendo que el mundo del acero extranjero estaba aterrado ante la gigantesca corporación.
El presidente Hadley de Yale declaró que a menos de que se regularan los trusts, el país tendría un emperador en Washington durante los próximos 25 años. Pero Kane, un hábil agente de la bolsa de valores, se puso a trabajar e impulsó tan vigorosamente las nuevas acciones hacia el público que todo el exceso de liquidez, que según algunos representaba cerca de 600 millones de dólares, se absorbió en un abrir y cerrar de ojos. De manera que Carnegie obtuvo sus millones. El sindicato de Morgan consiguió 62 millones por todos sus problemas y todos los muchachos, desde Gates hasta Gary, también ganaron sus millones. Schwab, de 38 años de edad, obtuvo su recompensa. Fue nombrado presidente de la nueva corporación y siguió en ese puesto hasta 1930. La dramática historia del gran negocio que usted acaba de escuchar se incluyó aquí porque es un ejemplo perfecto del método por el cual el deseo puede transmutarse en su equivalente físico. Imagino que algunos de ustedes dudarán de la declaración de que un simple deseo intangible puede convertirse en su equivalente físico. Indudablemente algunos dirán, no es posible convertir la nada en algo. La respuesta es la historia de United States Steel. Esa gigantesca organización se creó en la mente de un hombre. El plan mediante el cual se le proporcionaba fundidoras de acero a la organización, en las que se basaba su estabilidad financiera, se creó en la mente de la misma persona. Su fe, su deseo, su imaginación, su persistencia fueron los verdaderos ingredientes que conformaron la United States Steel. Las fundidoras y los equipos mecánicos adquiridos por la empresa después de adquirir existencia legal fueron incidentales, pero un análisis cuidadoso revelará el hecho de que el valor estimado de las propiedades adquiridas por la corporación se incrementó en unos 600 millones de dólares por la mera transacción que los consolidaba bajo una misma gerencia. En otras palabras, la idea de Charles Schwab, sumada a la fe con la que contagió a JP Morgan y a los demás, había producido beneficios con valor de unos 600 millones de dólares. No es una suma insignificante por una sola idea. ¿Qué sucedió con algunos de los que tomaron la parte que les correspondía de los millones de dólares de beneficio producidos por esa transacción? Es un asunto del que no nos ocuparemos ahora. La característica importante del asombroso logro es que sirve como evidencia incuestionable de la solidez de la filosofía que se describe en este libro, porque esa filosofía es la trama y urdimbre de toda la transacción. Más aún, la funcionalidad de la filosofía se quedó establecida por el hecho de que la United States Steel Corporation prosperó hasta convertirse en una de las empresas más ricas y poderosas de Estados Unidos, dando empleo a miles de personas, desarrollando nuevas aplicaciones para el acero y abriendo nuevos mercados, demostrando de ese modo que los 600 millones de beneficio que la idea de Schwab produjo se ganaron a pulso. La riqueza empieza a partir de un pensamiento. La cantidad solo la limita la persona en cuya mente se pone en movimiento ese pensamiento. La fe elimina las limitaciones. Cuando usted esté preparado para negociar con la vida lo que desee, recuerde, usted es el que pone el precio por obtener lo que quiere. Recuerde también que el hombre que creó la United States Steel Corporation prácticamente era un desconocido en aquel tiempo. Simplemente era un asistente de Andrew Carnegie hasta que se originó su famosa idea. Después de eso, ascendió con rapidez a una posición de poder, fama y riquezas. Y ascendió, como todas las personas de grandes logros, en las alas de la fe, que puede crearse con una fuerza poderosa conocida como autosugestión.